Juan! ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Qué haces tú ahí detrás? Anda, sal. ¿O no estás solo? No solo que la una. Joder, qué frío que hace, ¿no? Claro, es que a quién se le ocurre. ¿Qué haces ahí detrás tan temprano? Anda, una cafetera. ¿Funciona? Sí, esa le hace caso. Mira, toma un café. Y venga, va, una coquita. ¿Y qué más? Mira, sí, un café y yo lo tomaré contigo. Pero déjate de copitas a estas horas, que últimamente las coges mortales, guapo. Oye, chata, las pillo como quiero, ¿vale? Es asunto tuyo. Aún no me has dicho qué haces ahí detrás. No habrás vuelto a tener bronca. No habrás dormido ahí detrás. Sí, si no fuera por el frío, está cojonudo. Qué bestia eres, tío, que ni una más. Es un poco coñazo, ¿sabes? Oye, no estaré estorbando, ¿no? No sé, a lo mejor pensabas que estarías aquí sola y esperabas a otra persona. Mira, vamos a dejarlo porque te pones muy pesado, ¿eh? Anda, que en qué momento te diría yo nada. Aún me acuerdo cuando me lo explicaste. Ese día volvíamos de la sierra. Y no había Dios que pusiera la calefacción en marcha. Y tu madre preparó un ponche calentito. Y como acabaste medio borracha, me confesaste que estabas pillada por el señorito Juan. Bueno, pues ahora te... ¿Estos cazos? ¿Esto es para el café? Claro. No. El café no lo quiero un cazo. Ni me puede hacer un vaso normal. Lo va a quitar. Mira, quedan muy pocos. ¡Que me des! ¡Coño, que yo quiero un vaso! ¡Que no! ¿Qué más, hijo puta? ¿Qué bestia eres? ¡Zapa! Tú llámame así y te va a defender quien yo te diga. Don Rafael, se me olvidaba. Así sí. ¿Qué hacen aquí tan temprano los primitos? Hola, chus. Pues eso, los primitos, o por lo menos yo. Mira, encima que le hago café. Oye, que yo también he ido a hacer café, ¿eh? ¿Quieres uno, Rafael? Vale, pero café, no sucedáneos, ¿eh? Sí, café. Que por cierto, a ver cuándo lo cobramos. José, luego aquí brindando cubatas. ¿Te has sacado tú tanto dinero? Es que mate una vieja, ¿te jodes? ¡Te he dicho! No se puede. ¡Ah, coño! ¡Una mierda, pagas! Oye, habría que avisarme, ¿no? ¿A este? No, este no paga ni. Hombre, pues a mí no me parece bien, ¿sabes? Ser la única que paga. A este paso, no le va a poder hablar nunca más. A ver, aunque juegue, él no ha dicho un taco en su vida, ni una mala palabra a nadie, ni una impertinencia. Este, ni un duro. Hombre, es que Juan es un chico tan guapo, tan culto, tan elegante. Es el chico perfecto. Pues nos vamos mañana, bueno, esta noche, cuando acabe la fiesta. Sí, mañana mismito va a verte, guapetón. Eso nos va a hacer Juan es el chico perfecto. Por eso se ha dignado a venir a la sierra. Nochevieja familiar, ¿comprendes? Al menos pasa las fiestas con nosotros, hijo. Mi madre llorando, mi padre besándose los cabellos y claro, como este es un santo... ¿Cómo le aguantas? Tiene que estar siempre llamando la atención. Pero es que lo tuyo es muy jodido. Vamos, mira. Anda. Mete esto en el bote y devuélveme 5. ¿Qué? No te lo explicarán. Hola. Creí que no iba a haber nadie hasta las 12. No, es que vine a cambiarme. Tengo la ropa ahí. ¿Aquí? No sé, es que estoy sonada, pero no entiendo nada de lo que dices. Mira, hacemos una cosa. Te lo explico mientras te llevo a casa. No quiero ir a mi casa. Hombre, deberías ir a casa a ducharte y dormir un rato, ¿no? Quiero quedarme en la fiesta. Es lo que a mi padre le hubiera gustado. Claro, como al mío, que son la generación de los simpáticos. Hijo, yo para ti soy como un amigo más. Hijo, cuando yo me muera, ni se te ocurra vestir el luto, ¿eh? Ni esa responsabilidad quieren los muy cabrones. Pero ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer a partir de ahora es lo que a ti te gusta. Hacer lo que te dé la gana. Aunque te advierto que te va a costar mucho trabajo. Ninguno.
quiero quedarme en la fiesta y pasar la noche vieja contigo. Perfecto, ves a tu casa, te vistes de festejo y vienes con todos. No, no quiero ir a mi casa, ya te lo acabo de decir, que mi madre se asustará porque cree que me he quedado en Madrid. Bueno, pues vienes conmigo a casa de Rafa, nos cambiamos y ¿No volvemos. se puede pedirte un favor? Yo ya sé que no te caigo muy bien. Anda, ¿qué dices, tonta? Dime. ¿Quieres hacer el amor conmigo? ¿Qué coño estás diciendo? Que no te digo hostias, ahora quiero. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Tú qué vas a saber? Es que aunque fuera verdad, ¿En qué quedamos? ¿No me acabas de decir lo contrario? Que tengo que saber pero lo es que que es quiero. igual. Pues lo sé, José. te pero es que quiero, es igual. Te quiero. Aunque fuera verdad, una mujer decente no va por la Yo calle. quiero ser una mujer decente y quiero ser yo. Madre y yo te mía. quiero. Y quiero hacer el amor contigo precisamente hoy. Precisamente. ¡Que no! Precisamente ahora. Mira, si me quisieras, me lo habrías pedido tú. Pero como sé que no me quieres, pues te lo he pedido yo. Y te lo he pedido por favor. Anda, tira. Si no, sí que te va a dar echar los hostias que te decía, ¿vale? Joder, qué día más completo. Hay que volver a la artesanía familiar, ni hacerse en otro biótico, ni teñirse o no teñirse el pelo de verde. De hecho, yo no predico. Oh, sí, oh. A lo que no me presto es a que me vendan eso de la juventud como si fuera un jarabe. Para ti, porque eres joven. Una bebida joven. Vístete joven, cálzate joven y en resumidas cuentas, ¿sabes qué? Jódete joven. A pagar 5 duros. Yo soy el de la idea, Stix. A pagar como todo Kiki, o se lo cuentan los demás. Esa fobia tuya con el lenguaje, también es por eso, ¿no? Habla joven. Claro, somos maravillosos porque tenemos jerga propia. Maravillosos, originales y libres. La mar de libres. De hecho, las jergas son tan uniformes como prospectos oficiales. Los mismos que nos cantan los rockeros de las multinacionales. Los mismos con los que nos venden esas bebidas y esas camisetas tan jóvenes. No, yo no juego. Querrás decir que lo intentas. Bueno, está bien, seamos humildes, lo intento. Pues para mí, que ese traje es de tu padre, arreglado. Oh, y darle con el padre. Si hubiéramos incluido la palabra padre en la lista de palabras tabú, ya seríamos ricos. La una llorando porque se le ha muerto el padre. El otro emborrachándose porque se independiza de él. Y los demás igual, mi padre esto, mi padre lo otro. Oye, me parece que yo no he hablado de mi padre en toda la noche. ¿Por qué le sustituyes? La palabra no es más que un símbolo. Alguien a quien adorar, a quien seguir, a quien temer un poco. Un verdadero taca-taca para no tener que andar tan solo, que es tan incómodo. Ah, por cierto, ¿has cubierto el puesto? No. Pero no acabas de estar ahí todo. Sí, he estado ahí fuera con él. ¿Y qué? ¿Nada? No. Lo siento. Pues acepta las condolencias, pero vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Y déjate de coñas a mi cosa. Las fiestas deberían ser lo mismo. ¿Lo mismo? De las gracias. Gracias, ¿eh? Ha sido muy amable. No volveremos a vernos, ¿no? Claro que sí, no seas tan dramática. Nos hemos estado viendo desde que éramos niños, ¿no? Ya. No, por Dios, no vayas a llorar, ¿eh? Te sobrepondrás. Hay más mujeres, no como yo, que soy divina, pero las hay. ¿O no son las mujeres lo que te gusta, Juan? Todas no, desde luego. ¿No te ha sorprendido la pregunta? A los demás les hubiera sorprendido. ¿Y por qué me iba a sorprender? ¿Y a ti qué más te da? Hemos hecho el amor, ¿no era eso lo que pretendías? Pero no me quieres. Claro que sí, siento un gran cariño por ti. O sea, que no me quieres. Chris, tú a mí tampoco. Si no te quisiera, te hubiera venido a hacer aquí contigo, pero tú qué te piensas, que voy por ahí acostándome con todo el mundo. Yo sé que no. Pero Rafa dice que te aterroriza la idea desde que... Bueno, O sea, que lo hiciste por eso, ¿no? Para librarme del trauma. Claro. Pobre niña ultrajada. Yo le enseñaré que el amor es algo más mientras espero para coger el tren. Pues muy bien, misión cumplida, ¿eh? Ya has hecho tu buena obra del día y ahora... espera, no te vayas. Suéltame. Espera, no quiero. ¿Para qué? Para estar conmigo. ¿No decías que te gustaba estar conmigo? O si no es como inversión, no te interesa. No sé qué quieres decir con eso. ¿Has sido feliz? Haciendo el amor, sí, muy amable. No, me refiero todo este tiempo, hasta que te has puesto a hacer planes de futuro. Sí. Pues entonces, ¿por qué no eres feliz cada vez que la felicidad se te pone a tiro y te dejas ya de pamplinas? ¿Pero por qué? Es invitada. ¿Tú qué? Invitada. ¿Qué significa esto, Rafa? Viene del latín invitar, el invitar.
que significa proponer a alguien que asista a un espectáculo, cena o fiesta, aunque también viene de trivial, pero bueno, supongo que todos sabéis lo que significa. Rafa. Y todavía tiene un significado absolutamente maravilloso. En esgrima significa posición que se toma con el arma por la que se ofrece un blanco adversario con el fin de inducirlo al ataque. Podéis escoger la que más os guste, o todas. Venga, Chus, que es muy tarde, te acompaño a casa. Vamos. Sí, vámonos. Yo también me voy, ya que estoy cansadísima. De aquí no se va a ir nadie. Ah, sí. Iros a casa. Y tú acompaña a tu prima y luego vuelven. He dicho que no se va nadie. Pues ¿qué le vais a hacer ese feo a mi invitada? Rafa, ya está bien. Íbamos a hacer chocolate, pero parece que el invento no. Así que, ¿podemos hacer más? Rafa, ¿quieres hacer el favor? ¿Y tú quieres hacer el favor de no guardarnos la fiesta? Nadie quiere irse, ¿verdad que no? Si nos queremos, sí, que... Pero es que nadie quiere irse. Nadie quiere. ¿Querías, podemos hacer más chocolates, sí o no? Si me dais cacharros, chocolate hay. Sí, se escucha. No tienes por... Laura, va, busca cualquier cosa que podamos calentar. Chus, tú no te separes de mí. Y tú, Liz, yo qué sé, busca cazos o cualquier cosa. Chocolate puro, pero de otra clase. Hacía mucho tiempo que le pegaba todo, alcohol, chocolate, caballo, lo que fuera. Y para conseguirlo también, lo que fuera. Lo que fuera menos la violencia. En eso precisamente encerraba él toda su capacidad de ética. Tía, si es que yo no soy capaz de matar una mosca, si es que yo no le hago daño a nadie por nada. Y con eso creía él que quedaba libre delante de, yo qué sé, de Dios sería. No sé, ojalá. ¿Pero qué coño estamos haciendo? Escuchando llenos de admiración la historia de un delincuente. ¿Qué pasa? ¿Lo vamos a santificar ahora o qué? Que yo solo he venido a aclararos el por qué le debéis salvar, si no a mí no estar ahora mismo en un calabozo. Pobre tío. ¡Pobre tío! ¿Pero qué está diciendo? ¿Que esta gente mata y roba o no tiene un poco de droga? Que habían empezado a hacerse las generaciones antes solo para que un grupito de privilegiados... ¡Ah, no! ¿Qué coño? Pero Rafa, Ya está bien de darse golpes de pecho. Estoy de penitentes hasta aquí. me vais a negar ahora que existen los problemas sociales, ¿no? Lo peor que hay en el mundo es la injusticia. La injusticia social, precisamente. ¿Y dónde lo has leído eso? Oye, yo solo digo que realmente somos afortunados. ¿Por qué? ¿Porque comemos caliente y nos enseñan trucos para escalar puestos? ¿Y si no nos gustan los puestos por los que tenemos que escalar? ¿Y si no nos vale con comer caliente y comprarnos camisetas para tener ilusión por la vida? Para creer que esa mierda de vida merezca la pena. ¿Y si no nos vale con levantarnos cada mañana porque nos cuesta una barbaridad? ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos, ni si vale la pena ir. Encima tenemos que confesarnos privilegiados, alegrarnos mucho por ello y sentirnos muy culpables de cara a no sé a quién. No, ¿qué coño? Rafael, Todo eso es una hipocresía. Y no sé qué es más repugnante. Si ese absoluto desprecio hacia los menos favorecidos que uno, sea en el campo que sea, o esa complacencia beatona en mostrar nuestras supuestas propias culpas como si fueran muñones. ¿Alguno me puede decir qué culpa tenemos nosotros de que el fulano ese fuera un desgraciado? ¿Eh? ¿Nadie? Aquí la única culpa que se ventila es la de haberlo dejado muerto a golpes. Simple y sencillamente porque su pinta simbolizaba ni se sabe qué pecado, a ojos de una mano de hijos de puta que se sentían henchidos del derecho a codificar esos pecados y a castigarlos heroicamente, 7 contra 2. Y me incluyo por no haber intervenido, acepto mi culpa, pero de que ese pobre tipo tuviera esa pinta, efectivamente, tanto si se avergonzaba de ella como si se enorgullecía hacerlo. De eso, perdóname, pero yo, personalmente, me niego a hacerme cargo. Al igual que me niego a hacerme cargo de los crímenes y grandezas de mis antepasados. Anda y que les vaya andando. Yo soy yo. He nacido ahora y bastante tengo con apencar con lo mío. Ojalá hubiera terminado todo en ese preciso momento, ¿verdad?
que alguien hubiera dicho eso de corten, como en el cine. Mientras duró aquella especie de comunión, mientras duró aquella comunión todo parecía tan fácil. Fue como si nos hubiéramos lavado las culpas, como si en adelante pudiéramos deshacernos de las barreras, como si pudiéramos confraternizar con todos. Yo qué sé. Pero ahí precisamente estaba la trampa, en creernos que era fácil. La gente como José no puede aceptar nada semejante. En el fondo están muertos de miedo. Por eso necesitan que nadie cambie. Odian a cualquiera que parezca salirse del patrón. Lo nuestro fue lo de menos. Cualquier cosa hubiera hecho saltar la chispa. Aquello llevaba cociéndose desde el principio, desde mucho antes que tú me dijeras aquello de... Ana,